Buenas tardes, amada familia. Qué bueno volver a estar aquí con ustedes en esta tarde. Qué privilegio que a pesar de la lluvia, a pesar de que estamos con frío, aquí estamos para seguir estudiando la palabra del Señor, temas que el Señor quiere que pongamos en práctica. Entonces, en esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante. Les habla su pastora Marisol. Hola amados, un saludo grande, un abrazo gigante, se les ama, se les quiere. Soy su pastor Edward, nosotros somos de la iglesia Amor, Vida y Transformación, iglesia cristiana. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial que a muchos nos ha tocado en algún momento y por eso hoy el Señor ha puesto en nuestro corazón que hablemos de ese tema. ¿Cuál es ese tema, Mari? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un mal que se propaga como un virus mortal, enfermando y matando a muchas personas. Uy, o sea que vamos a seguir hablando de ese coronavirus. No, para nada, para nada. Es algo muy diferente. Hoy vamos a hablar de la murmuración. Uy, sí, la murmuración está terriblemente fuerte en estos tiempos. Todo el mundo habla de todo el mundo, hablan porque sí, porque no, por todo. Hablan cosas que no son ciertas, aún de ese coronavirus, y hablan de muchas cosas, cosas ciertas y cosas no ciertas de todos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso, pero realmente, ¿qué es la murmuración, Mari? Bueno, dice que la murmuración en la palabra hebrea significa difamador, llevador de cuentos, hablar mal de alguien a sus espaldas. Dice que es conversación en perjuicio de un ausente. Eso es la murmuración. Todos esos conceptos los tenemos de murmuración. Terrible, la murmuración es terrible, Sí. porque hace mucho daño, tanto a la iglesia como a las personas alrededor de nosotros, sean cristianos, sean no cristianos, siempre la murmuración va a hacer bastante daño. Sí, como dice aquí una de las definiciones, ¿no? Que hablar mal de alguien a sus espaldas. Y eso es una de las cosas que de pronto está matando a la gente, ¿no? Que hay personas que hablan detrás de nosotros, no nos enfrentan y nos dicen lo que sienten, lo que piensan, sino que hablan con otras personas, ¿no? Sí, Entonces, terrible. algo muy fuerte. Entonces vamos a través de la palabra, vamos a estudiar una historia que hay allí acerca de la murmuración. Bueno, antes de comenzar, pues resulta que había unos... vamos quiero contarle la historia. Entonces quiero contar una historia que había un grupo de familiares, eran unos hermanos, y el hermano menor tenía un ministerio grande, tenía un ministerio grande. Y resulta que los hermanos no les gustaba ya mucho, ellos tenían de pronto un poco más de preparación, un poco más de conocimiento, y ellos casi siempre hablaban muy mal de su hermano. Y, Claro. y hablaban cosas que no eran ciertas, a veces se molestaban por cosas y creían que él eh, era el preferido de Dios, porque solamente a veces habían cosas específicas que Dios le hablaba solamente a él. Entonces vamos a hablar, antes de llegar a esta historia, comenzar, entonces dijimos que era murmuración. Dice, en hebreo significa difamador, llevador de cuentos, hablar mal de alguien a sus espaldas. Entonces, eso hacían, hablaban a sus espaldas. Y a Dios no le agrada eso. Entonces vamos a ir al libro de Números, capítulo 12, verso 1 en adelante. Pero como nosotros somos personas que nos agrada mucho estar en contacto con Dios, entonces vamos a estar primeramente, antes de leer, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, te doy gracias por cada una de estas personas que nos están viendo allá
al otro lado de esta conexión, Señor, gracias. Gracias porque tú los estás bendiciendo, Señor, porque tu mano ha sido bondadosa hasta este tiempo, Señor. Gracias por esas vidas, Señor. Gracias por cada una de estas personas, Señor. Te damos gloria, Señor, y honra por todas esas maravillas que estás obrando sobre cada uno de ellos, Señor. Te pido, amado Dios, que los tomes entre tus brazos, Señor, que en los momentos difíciles tu mano poderosa esté sosteniéndolos y que tu vara y tu callado, Señor, les infunda un nuevo aliento, Señor. Que tengan fuerzas como las del búfalo, Señor, para seguir en ese camino, Señor, y puedan triunfar, Señor, y ver la gloria tuya, Señor, reflejada en cada una de esas dificultades, Señor. Te damos gloria y honra. Amén. Y amén. Y amén. Entonces vamos a ir a Números, capítulo 12, verso 1 al 16. Sigue, amor. Bueno, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la preciosa unción del Espíritu Santo de Dios. Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado a través de nosotros también? Pero el Señor escuchó lo que decían. En verdad Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre en la tierra. Así que el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vengan los tres a la carpa del encuentro. Entonces los tres fueron allá y el Señor bajó en una columna de nube, se detuvo a la entrada de la carpa y llamó a Aarón y a Miriam. Y entonces cuando ellos se acercaron, él les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo el Señor me comunico con él en visión, le hablo en sueños. Sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie en toda mi casa es tan fiel como él. Yo le hablo a él directamente con claridad y sin acertijos. Él ve el aspecto del Señor. ¿Cómo es que ustedes se atrevieron a criticar a mi siervo Moisés? El Señor se enojó mucho con ellos y se marchó. En cuanto la nube se quitó de encima de la carpa, Miriam quedó leprosa con la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia Miriam y la vio así, le dijo a Moisés, oh Señor, no nos castigues, pues hemos pecado tontamente. Te ruego que no dejes que ella quede como un niño muerto antes de nacer. Una vez nuestra mamá dio a luz a una criatura con la piel medio deshecha. Entonces Moisés le suplicó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Luego el Señor le dijo a Moisés, si el papá de ella le hubiera escupido en la cara, no habría durado su humillación 7 días. Entonces que la mantenga fuera del campamento por 7 días, después de los cuales se le permitirá entrar de nuevo al campamento. Entonces ellos dejaron a Miriam fuera del campamento por 7 días. El pueblo permaneció en ese lugar hasta que regresó Miriam. Después de esto el pueblo dejó a Gesorot y acampó en el desierto de Parán. Entonces, como podemos ver en esta historia, como estabas diciendo al principio, estabas hablando de unos hermanos. Entonces aquí vemos que Moisés tenía 2 hermanos, ¿no? Aarón y a Miriam. Y ellos empezaron a murmurar de Moisés. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Porque pues, ellos de pronto estaban un poco más preparados, según el concepto de ellos. Pero para Dios era más importante Moisés por su sencillez, por su humildad. Para Dios era mejor tener un contacto con él porque era sencillo, humilde. La misma palabra nos muestra. Y ellos, a causa de la envidia, comenzaron a murmurar. Y nosotros podemos ver que eso, si eso pasaba en la familia de uno de los grandes de la palabra de Dios, ¿cómo no va a pasar en el medio en el que vivimos? Sí, pero aquí hay 2 cosas, ¿no? Podemos ver celos y envidia, porque ellos tuvieron celos de que Moisés fuera el preferido de Dios. Eso creían ellos, ¿no? Pero la misma palabra dice que Dios no tiene acepción de personas, pero ellos sí creían que Moisés era el preferido. Entonces por eso sintieron celos y empezaron a murmurar de él y luego sintieron envidia, ¿no? ¿Y por qué sintieron envidia? Porque Moisés fue nombrado como líder de ellos.
y de todo el pueblo. Entonces, ellos, imagínate, eran mayores de edad, Sí, más claro. mayores que él, ¿verdad? Entonces se supone que tenían más experiencia, que entonces que por qué lo habían escogido a él. Entonces ellos sintieron envidia y también murmuraron por eso, ¿no? Son dos cosas que están aquí en esta parte de la Terrible, palabra. terrible cómo se debió haber sentido Moisés en ese momento. Sí, Porque de pronto él no se enteró, pero Dios llegó y los agarró y los llamó a todos al orden. Y la misma palabra dice que bajo el cielo y la tierra no hay nada que vaya a quedar oculto. sí, porque mira que aquí en esta historia, ¿qué pasa? Dios los oyó. Y a veces nosotros creemos que las personas de las que estamos murmurando no nos estén escuchando, pero Dios sí nos está escuchando. Él está escuchando absolutamente todo lo que sale de nuestra boca. Entonces aquí podemos ver un claro ejemplo que Dios oyó lo que ellos estaban hablando referente a su hermano Moisés. Entonces, ¿él qué hizo? Pues obviamente el Señor se va a molestar porque ¿qué papá le gusta que sus hijos hablen mal uno del otro y que se esté tratando mal? Pues a Dios no le gustó. Y así como nosotros mismos también hablamos de pronto mal el uno del otro, el papá de la mamá, el hermano de la hermana, el esposo de la esposa, a Dios tampoco le va a gustar porque para Dios nosotros somos hijos, todos somos hijos. Así Todos es. aquellos que recibimos a Jesús, nosotros somos hijos. Entonces, como podemos ver acá, el Señor los amonestó, ¿no? Pero Él no llamó solamente a Aarón y a Miriam, sino que también llamó a Moisés para que él se enterara de que sus hermanos estaban murmurando de él. Entonces, Él los enfrentó a los tres, ¿no? Sí. Y así debe ser, o sea, las cosas tienen que ser de frente. A Dios no le gusta que nosotros hagamos las cosas a la tapa, a escondidas, sino todo de frente como debe ser. Sí, y mira que pasó algo aquí más terrible, ¿no? Que llegó el castigo. Entonces vemos que para Dios la murmuración es un pecado y por lo tanto Él lo va a castigar. Entonces, así como castigó a Miriam y castigó a Aarón, también nos puede llegar a castigar a nosotros por Sí, la claro. murmuración. La murmuración tiene consecuencias graves, tanto que destruye las relaciones de las personas. La murmuración es un pecado grande y va destruyendo la relación también con Dios, porque el pecado nos va apartando de Dios. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4, verso 11, y dice así con la dirección del Espíritu Santo: hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros. El que habla en contra de su hermano o quien juzga a su hermano está hablando en contra de la ley y está juzgando a la ley. Si te juzga, si tú juzgas la ley, no estás siguiendo lo que dice, lo que ella dice, y te conviertes en juez. Dice, solamente Dios es el dador de la ley y él es el juez. Así que, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? Obviamente, pues el Señor no le gusta. Y obviamente el Señor eso lo cataloga como pecado. ¿Por qué? Porque va en contra de la ley. ¿La ley qué es lo que dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, la palabra del Señor dice así, que no debemos juzgar a nadie, ¿no? Que el único que juzga es Él. Y hay muchas partes de la palabra que nos habla referente a eso, ¿no? Entonces aquí vemos otra parte de la palabra que nos habla acerca de que a Dios no le agrada que nosotros murmuremos. Levítico 19:16 dice, no anden contando chismes entre la gente ni hagan nada contra el bienestar de los demás, porque yo soy el Señor. O sea, aquí el Señor nos está dando una orden, es una orden lo que Él está, no es cualquier cosa, la murmuración no es cualquier cosa, nosotros lo tomamos en pequeño. Pensamos que Dios no se va a dar cuenta de que nosotros estamos hablando mal de los demás, estamos inventando lo que no es, pero mira que aquí el Señor nos ordena, dice, yo soy el Señor, y está mandándonos a que dejemos el chisme. Entonces es algo muy fuerte. Pero la murmuración, mira que tampoco no solamente es el chisme, es el estarnos quejando a veces de todas las cosas. Ay, pero está haciendo sol, ay, hoy está lloviendo, estamos renegando de todas las cosas.
Y a la vez, entonces, si estamos renegando de todo lo que nos está pasando a toda hora, ¿de quién estamos murmurando? ¿De quién estamos hablando? Pues obviamente de del Dios, del Todopoderoso. Creador. Entonces, otra parte donde nos habla de que a Dios no le agrada que estemos murmurando es Salmo 34:13. Dice, aléjese de los planes perversos y evite decir mentiras. O sea, de la murmuración podemos ver también la mentira y el hacer cosas malas en contra de los demás, ¿no? Sí, terrible. Terrible porque de esa forma nosotros hacemos daño y Dios dice que nosotros debemos hacer el bien. Nosotros debemos hacer el bien. Cuando nosotros no hacemos el bien, estamos contados como pecadores. Y Dios no quiere que nosotros estemos haciendo más bien cosas que no debemos hacer, que estemos haciendo el mal. Entonces, debemos ponernos un poco acordes con lo que Dios quiere y si queremos y con lo que Dios quiere que hagamos y debemos comenzar a transformar nuestra mente y nuestra forma de ser, porque es que nosotros como latinos tenemos mucho dado a eso, a hablar, ay mira fulanito, ay mira sutanito está haciendo tal cosa, compró tal cosa, hizo tal otra, salió, está saliendo con tal persona, y empezamos a comentar muchas cosas y a nosotros no nos debe importar el comentar o hablar de las otras personas, ¿no? Sí, entonces vamos a hablar de algunas características de la murmuración, ¿no? De esas personas que les gusta murmurar. La murmuración puede ser sobre un hecho falso y esto se llama calumnia, ¿no? Amén. O un hecho verdadero y esto se llama chisme. No se cuestiona si es cierto o no, sino el hecho de hablar con otros, de otros, ¿no? De otros. Entonces, muchas veces nosotros vemos eso, ¿cierto? No sé si han caído, pero es que cuando comenzamos a hacer este estudio con Mari, el Señor nos mostraba, uy, y es que muchas veces hemos caído. Sí. Hemos caído porque a veces, sin querer queriendo, por la misma cultura que tenemos. Sí, que a veces nos dejamos llevar de las demás personas, ¿no? Y entonces participamos de la murmuración. Entonces ninguno puede decir que no ha caído en esto en algún momento. Entonces, por eso el Señor nos quiso esta tarde recordar que para Él la murmuración es un pecado. Vamos a ir a Proverbios 16:28. Y a veces solamente, espérame, a veces solamente decimos, no, pero es que yo no estoy hablando ni mal ni estoy hablando bien. Pero la misma palabra dice que cuando nosotros contamos cosas de otras personas, sea verdadero o sea falso, eso es chisme. Estar chismeando de la vida de los demás. O a veces simplemente decimos, no, pero es que yo no estoy chismeando, sino simplemente es para que oremos. ¿Cierto? Bueno, vamos a ir a Proverbios. Me estoy adelantando. Vamos a ir a Proverbios 16:28. Dice la palabra del Señor, el perverso arma líos y el chismoso fomenta enemistad entre los amigos. O sea, fuerte esta palabra porque aquí el Señor nos está diciendo que la murmuración, el chisme, nos lleva a tener enemistad con muchas personas y hacer que otras personas tengan enemistad entre sí, ¿no? Sí, terrible, terrible. O sea, ahí destrozamos lo que hablábamos hace un rato, vamos a destrozar la confianza que nos tiene. La confianza que nos tiene nuestra familia, nuestro amigo. Vamos a destrozar esa parte que es muy importante. Y ya después no van a confiar en nosotros, no nos van a querer contar absolutamente nada. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 6, verso 28. ¿Sí? Todos ellos son rebeldes y van sembrando calumnias por todos lados. Son como el bronce y el hierro, destructores todos ellos. Nosotros no nos damos cuenta, pero sin embargo, con esas cosas a veces dañamos, porque dice la palabra que son como el bronce y el hierro. Con el bronce y el hierro se hacían armas en ese tiempo. ¿Y las armas qué hacen? Las armas son destructoras. Las armas no sirven para construir, sino para destruir. Aquí nos está diciendo la palabra eso, ¿no? Que Dios llama a los chismosos
corruptos. Entonces no es cualquier cosa, el hecho de que a veces nosotros decimos que son corruptos los que roban, que son corruptos los que están haciendo fraude, pero Sí. podemos ver que la murmuración, La el Señor lo murmuración. toma como algo corrupto. Terrible, terrible porque, o sea, nosotros no vemos la magnitud de lo que es la murmuración. Nosotros no nos damos cuenta de que para Dios esta parte es bastante incómoda para Él. Que los mismos hijos se estén destruyendo y nosotros somos hijos de Dios y nos destruimos a punta de habladuría, de chisme, de comentario. No, pero es que este es un comentario ahí solamente por armar la charla y realmente pues a Dios no le agrada eso. Vamos a ir a Judas 1.16, que dice Judas 1.16. Esta gente se la pasa quejándose y buscando faltas en los demás, pero ellos siempre hacen el mal que les da la gana. Se enorgullecen de sí mismos y adulan a los demás solo para aprovecharse de ellos. Uy, o sea, fuerte porque aquí que nos está diciendo el Señor, que la gente que murmura solo busca satisfacer sus propios intereses, ¿no? O sea, es algo fuerte, porque no se preocupan por los demás, sino que desde que ellos estén bien, no importa dañar a las demás personas. Entonces vemos que la murmuración tiene motivos a veces más oscuros que lo que de pronto nosotros pensamos. En nuestro corazón, en el fondo de nuestro corazón, hay cosas a veces terribles y una de estas es la murmuración. A veces encontramos que hay de pronto odio, hay resentimiento, hay envidia. Podemos ver varios motivos por los cuales hay murmuraciones. Vamos a ir a Romanos 1:28. Dice la palabra del Señor, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia, maldad, viven llenos de envidia, asesinatos, peleas y fraudes. Siempre están pensando mal de los demás, son unos chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, no obedecen a sus padres e inventan maldades. Entonces, esto es un comienzo. La murmuración es un comienzo de cosas grandes. Se va construyendo poco a poco y va haciendo bastante daño a las personas. Y a Dios no le agrada eso. Dios prefiere como apartar ese tipo de personas en las cuales hacen o cometen estas cosas. Dice en Salmo 101:5, ¿qué dice, amor? Le pediré que se calle el que hable mal a espaldas de otro. No me sentaré a comer con él de mirada altanera y que se crea mejor que los demás. Aquí el Señor nos está dando una recomendación, ¿no? Que debemos apartarnos de ese tipo de personas que quieren hablar mal de los demás, que quieren dañar a los demás. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, no te sientes con esas personas, no te juntes con este tipo de personas. Sí, porque, o sea, ahí comienza a pasar lo que decíamos antes. Lo que se dice por ahí en común, el que anda a la miel, algo se le pega. Entonces vamos a resultar volviéndonos personas que estamos hablando de los demás, que estamos murmurando de los demás y no vamos a hacer las cosas como a Dios le agrada. Y Dios castiga todo este tipo de acciones. Y como podemos ver, algo que nos habla aquí el Señor de la murmuración es que cuando nosotros tenemos esta manía, esta forma de ser, de murmurar de los demás, no tenemos una buena relación con Dios, porque si tuviéramos una buena relación, no estaríamos haciendo este tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Por eso es que en Santiago 4:11 nos habla que Dios no tiene nada que ver con estas personas. ¿Qué dice Santiago 4:11? ¿Lo quieres leer o lo leo? Bueno, Santiago 4:11 al 2. Dice la palabra así:
Solamente Dios es el dador de la ley y es el juez. Así que, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? O sea, aquí nos está hablando Ah, el pero Señor. espérame que me salté porque comencé a leer desde el 12 11, y es desde el 11. Dice, hermanos, no sigan hablando mal los unos de los otros. El que habla mal en contra de su hermano o quien juzga a su hermano está hablando en contra de la ley y está juzgando a la ley. Si tú juzgas a la ley, no estás siguiendo lo que ella dice. Te conviertes en juez. Esto ya lo habíamos leído. Entonces vamos en contra de toda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú vas a hablar mal de ti. Por ejemplo, vas a ir a una entrevista. Obviamente no vamos a hablar mal de nosotros, ¿cierto? Y nosotros, dice la palabra, que nosotros somos cartas abiertas. Que a toda hora estamos para que la gente se dé cuenta realmente si somos cristianos o no somos cristianos. Entonces, si vamos a hablar mal de las otras personas, también estamos hablando mal de nosotros, ¿cierto? Sí, estamos yendo en contra de la ley y en contra de lo que a Dios le agrada y lo que Dios quiere. Sí, porque a veces cuando murmuramos nos volvemos jueces, ¿no?, de las demás personas, porque nos creemos muy santos, nos creemos que nosotros no cometemos errores, entonces para nosotros es fácil juzgar a las demás personas. Y esto también el Señor lo toma como una desobediencia a su palabra. Entonces la murmuración entra dentro de juzgar a los demás. Entonces, bueno, el Señor aquí esta tarde nos quiere enseñar qué debemos hacer con la gente murmuradora, ¿no? Amén. Mira, yo quiero a que leamos una partecita aquí que dice en Proverbios 11:9. Porque si nosotros murmuramos también vamos a caer también siendo hipócritas. Dice la palabra del Señor, la boca del perverso hace daño a los demás, pero el justo se salva por su inteligencia. Justo. Nosotros decimos que queremos ser justos, queremos agradarle a Dios y queremos ser justos. Entonces tenemos que obrar así, hablar así y no hacerle daño a los demás. Tenemos que ser sabios, entendidos con lo que hablamos, ¿cierto? Bueno, entonces decíamos, ¿qué, amor? ¿Volvemos? Que vamos a ir a aprender qué debemos hacer con las personas murmuradoras que se atraviesen en nuestro camino o si nosotros somos así, bueno, tenemos que sacar eso de nuestra vida. Nos lo está diciendo esta tarde el Señor, que tenemos que acabar con eso, ¿no? Entonces dice que debemos ignorarlos, ya que estas personas se alimentan de la atención que reciben. Entonces es una lección grande porque a veces les prestamos mucha atención a esas personas murmuradoras y por eso es que terminamos cayendo. Entonces aquí esta tarde el Señor nos está diciendo que las ignoremos, que las apartemos de nuestra vida. Bueno, pero entonces, ¿cómo podemos detectar esas personas? Pues ya lo estudiamos, con su comportamiento, ya hemos visto muchas pautas de lo que es una persona murmuradora, entonces ya la podemos reconocer. Entonces, ¿cómo la reconocemos? Uno, que se creen muy santos, ¿no? Bueno, son las características. Porque son las características. Uno se cree muy santos. Para poder nosotros tomar cartas tenemos que reconocerlos primero, saber quiénes somos. Pero es que ya hay muchas características que ya hemos estudiado de acuerdo a la palabra. Lo primero que debemos hacer es estar de acuerdo a lo que dice el Señor. Si el Señor no está de acuerdo con este tipo de personas, con ciertas cosas, debemos apartarlas de nuestra vida. Lo otro que tenemos que darnos cuenta es que van en contra, a veces van hablando como mucho, dándoselas de que saben mucho de la palabra, pero tenemos que tener cuidado y mirar bien realmente si lo que dicen estas personas va según lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer con estas personas? Debemos tratar de no juntarnos mucho con aquellas personas. ¿Qué es lo otro que debemos hacer, Mari? Bueno, aquí dice que estamos hablando de las características de una persona murmuradora.
Entonces lo primero es no prestarle mucha atención, ¿cierto? Ajá. Ser indiferentes ante ese tipo de personas. Porque este tipo de personas quieren que sea ser el centro de atención, quieren que les pongamos atención en todo lo que nos dicen. Entonces, por eso ellos se sienten muy mal cuando nosotros no las tenemos en cuenta. Otra característica es que suelen tener una apariencia de santidad. Entonces, es ese tipo de personas que se creen muy buenas, se creen que son muy espirituales, que son muy santas. Entonces, pueden tomarse la palabra para juzgar a los demás, ¿no? Sí. Y creer que todos son malos. Entonces también hay otro tipo de personas que son demasiado, se pasan en amorosos. Otra característica, se pasan de amorosos con los demás, abrazan de más, besan de más, y a toda hora están diciendo, ay, cómo te amo, y a veces de tanta dulzura, se les nota a veces la hipocresía. Sí, así es. Otra característica de una persona murmuradora es que tratan de acaparar la atención de los demás ¿para qué? Para difamar a los otros de los problemas. Ah, no, para informar eso. Para informar. Sí. Dale. Bueno, tratan de acaparar la atención de los demás para informar a otros de los problemas de los demás, con la intención de que oren por ellos. Así sutilmente esparcen un chisme disfrazado de preocupación. Entonces sí. Esto es algo fuerte. Y les encanta hacerse notar y hacer que la gente les diga que los ama. No, y no tanto que los ama, sino que confían en ellos, ¿no? Sí. O sea, uno termina confiando en ellos, pensando de que esa persona se está preocupando por mí, por mis problemas, y que entonces quiere saber todo lo que yo hago o dejo de hacer, porque necesita orar por mí, porque necesita estar en contacto con Dios para que Dios me perdone los pecados que tengo o me ayude con los problemas que tengo, pero solamente lo hace para saber qué problemas estoy teniendo para poderlos llevar a otras personas, ¿no? Y lo peor de todo es que a veces fingen preocupación espiritual. Es terrible porque a veces fingen preocupación espiritual disfrazando todo eso para hacer chisme. Porque a veces llegan y dicen, ay, venga, vamos. Entonces se preocupan por la persona y llegan a otro lado y llegan y dicen, ay, figúrate que fulanito está pasando por esto, pero es para que oremos. Pero si no le vaya a contar a nadie. Por eso es que dice que es un chisme disfrazado, ¿no? Sí. Entonces lo disfrazan con preocupación preocupación espiritual. Sí. Otra característica de la persona murmuradora es que gustan de aconsejar. ¿Por qué? Porque se autoproclaman consejeros. Exactamente, porque ellos se creen los mejores consejeros y creen que los consejos que dan son los mejores. Sí, así es. Y aparte de eso, les gusta, no es por ayudar, a veces no es por aconsejar, la verdad, no es por aconsejar porque no aconsejan. Dicen cualquier barrabasada, no se basan sobre la palabra de Dios y lo peor de todo es que lo hacen con una segunda intención, es de enterarse de las dificultades de las personas para poderlas comentar con otras personas. Es terrible esto, que tenemos que nosotros tener cuidado con este tipo de personas. Sí, porque a veces y hasta nosotros mismos caemos, ¿no? En creernos buenos consejeros de acuerdo a nuestra humanidad, pero resulta que un buen consejero es el que se basa en la palabra de Dios. Lo que dice la palabra del Señor no se mueve de la palabra del Señor. Entonces, el día que recibamos un consejo de alguien, tengamos en cuenta eso, que si no lo dice la palabra, no viene de parte de Dios y no es un consejo con sabiduría. Sí, entonces ahora sí debemos tratar de no contar muchas cosas a ese tipo de personas, tratar de ser discretos, tratar de
no tantos tratar, sino que aquí nos decía la palabra antes que Sí. debemos apartarnos de Que ese tipo debemos de ser personas. discretos con ellos, debemos apartarnos. Bueno, y para terminar, Y bueno, y yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué harías tú donde llegue alguien a contarte algo de un hermano? ¿Tú qué le dirías? pues así como lo estudiábamos de con las características de una persona murmuradora, no debo prestarle atención, no debo escucharla y debo más bien, dice, o sea, debo más bien confrontarme con esa otra persona. Amén. Así como hizo la palabra, como hizo Dios El mismo Dios con Aarón y con Miriam y Moisés. Llegó y los llamó y les dijo, venga, ¿cuál es el problema? Usted está hablando mal de su hermano, usted está diciendo esto, usted está diciendo aquello, arreglen. ¿Esto es verdad? Bueno, lo que tengan que hablar, háblenlo. Sí, porque aquí dice, así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Entonces aquí como nos está diciendo el Señor, si nosotros no queremos que murmuren de nosotros, nosotros tampoco lo hagamos, no murmuremos de nadie, porque estamos fallando a la palabra del Señor, estamos siendo condenados, como lo decíamos anteriormente, eso es un pecado ante Dios, el hecho de ser unas personas que murmuremos, ¿no? Sí, entonces tenemos que tener cuidado en hablar de más. Tenemos que ser sabios al hablar, pedirle a Dios que nos dé sabiduría al hablar. Hay que echarle candadito, cremallerita a esa boca, controlar la lengua, porque nosotros sabemos que en ella está el poder de la vida y de la muerte, dice la palabra. Entonces tenemos que controlar un poco nuestra forma de hablar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y esperamos que haya sido de provecho esto que estamos hablando con cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias por cada una de estas personas, Señor. Te pedimos, amado Dios, que tú las bendigas, que tú las guardes, que tú las protejas, Señor, de caer en este mal de murmuración, Señor. Permítenos, amado Dios, llenarnos de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, y aviva el fuego de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias por cada una de estas personas que nos están viendo. Señor, enviamos palabra de bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Un nuevo aliento que tú les vas a dar con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por este día, Señor. Amén y amén. Bueno, gracias, amada familia, por estar aquí conectados con nosotros, por querer saber más de la palabra del Señor y sobre todo por querer ponerla en práctica, porque esta es una parte que tenemos que poner en práctica, dejar la murmuración, porque en algún momento hemos caído en este tema. Entonces el Señor en esta tarde nos quiere levantar para que no volvamos a caer en eso. Entonces un abrazo fuerte para todos, mil bendiciones, se les quiere mucho, un abrazo fuerte. Bye. Dios los bendiga, no se les olvide, manito arriba, compartir, suscribirse y estamos este viernes, como todos los viernes, compartiendo un tiempo de oración. Es un tiempo de conexión con Dios, tiempo de conexión con Dios, tiempo de que prendas tu wifi espiritual para que hablemos con Dios, para que oremos con Dios, un tiempo especial. Y no se les olvide, si tienen una petición de oración, pueden enviarla al WhatsApp 302-320-8393. Sí, 302-320-8393. Un abrazo fuerte para todos. Un abrazo grande, bye. El Señor los continúe bendiciendo.